Ok, buenos días a mi clase. Vamos a empezar hoy con un poco de vocabulario. Es probable que ya han visto el Edpuzzle de Gregor Mendel y de las cajas de Punnett. Entonces vamos a empezar con un poco de vocabulario. Es cierto que hemos aprendido este vocabulario ya este año, pero vamos a repasar porque vamos a usar este vocabulario durante el resto del año durante escuela este año. La primera palabra que tenemos es la característica. Esta es una estructura heredada. Este más o menos significa que es parte de tu cuerpo, ¿verdad? Parte de tu cuerpo, body part, como una pierna o un brazo o el pelo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces el rasgo, trait, es la expresión individual de una característica. Entonces, el color de los ojos, el estilo o el color del pelo. Estás alto o bajo. Entonces, aquí puedes ver, tienes pelirrojo, pelo rubio, pelo negro. Estos son rasgos. ¿Cómo aparece la característica? Próximo, se me olvidó traducir este, debe de ser la variación, que es el rango de diferencias en los rasgos de una población. Por ejemplo, con los elefantes aquí, puedes ver la tronca aquí es muy larga y aquí es más baja. También, este elefante número 1 es más oscuro que el elefante número 2. Este elefante tiene tusks, este no. Entonces, puedes ver las diferencias en una población de organismos. Aquí puedes ver que la señora Appel tiene pelirroja, pero su hermano y su padre y su madre tiene pelo negro o café. Y aquí puedes ver que mi madre tiene pelirrojo, pero mis hermanos y yo y mi padre todos tienen pelo negro. Entonces hay diferencias en los rasgos en esta población de organismos. Tienes rasgos dominantes. Esta es la versión más fuerte, strong, de un rasgo. ¿Ok? En este caso, el rasgo dominante se expresa con una letra grande, en este caso una A grande, y son ojos cafés, ¿verdad? Y en el otro lado tienes el recesivo, el rasgo recesivo. Es la versión más débil, este significa weak, de un rasgo. Y aquí puedes ver que es una letra pequeña, una A pequeña, y son ojos azules. Bueno, los alelos son las letras grandes o pequeñas que representan los genes de un organismo. Entonces aquí tienes el alelo dominante, A grande, y aquí tienes el alelo recesivo, A pequeña. Pero los alelos pueden ser cualquier letra, no necesitan ser la letra A. Heterocigoto significa que los dos alelos de un organismo son diferentes. Puedes ver aquí, este es un genotipo heterocigoto y aquí también los dos alelos son diferentes. Y cuando algo es heterocigoto, siempre ves el rasgo dominante. ¿Ok? Cuando es homocigoto, los dos alelos son los mismos. Aquí dos letras grandes, aquí dos letras pequeñas. Cuando hay dos grandes, es dominante. Cuando hay dos pequeñas, es recesivo. ¿Ok? Entonces aquí tienes recesivo, aquí tienes dominante. El genotipo son los alelos o genes, genotipo, genes, ¿verdad? De un organismo. Puedes ver el genotipo del madre aquí y del padre aquí. Y estos son los genotipos de los personas
lo- los hijos que pueden ser creados con esos padres, ¿ok? Después tienes el fenotipo. Ese es cómo aparece o la apariencia física de un genotipo. En este caso, ojos cafés o ojos azules, ¿verdad? Y finalmente tienes la caja de Punnett que puede predecir cómo va a aparecer los hijos de dos padres. Entonces, la primera cosa que necesitamos es los genotipos del madre y del padre. Y sabemos que la madre fue A grande, A pequeño y el mismo con el padre. Entonces tenían ojos cafés. Y aquí ponemos los genes del padre. A grande, A pequeño. Y aquí de la madre. Ahora lo combinamos. Aquí arriba, A grande. Aquí al lado, A grande. Aquí arriba, A pequeña. Aquí al lado, A grande. Recuerda, la A grande siempre va primero, no importa dónde está en la caja. Arriba, A grande. Al lado, A pequeña. Arriba, A pequeña. Al lado, A pequeña. Pero no estamos terminados. Necesitamos escribir los fenotipos. Y recuerdan, cuando ves una A grande en el genotipo, tiene el rasgo dominante, que es café. Entonces hay 3 que tienen ojos cafés. ¿Ok? Cuando hay 2 letras pequeñas, ese es cuando vemos el rasgo recesivo de ojos azules. Entonces, tenemos que poner las probabilidades. Cada caja tiene 25% de probabilidad. Entonces hay 3 con café, que significa hay 75% probabilidad. Y azul, solo 1, entonces 25% de la probabilidad. Y todos esos deben añadir a 100%. Bueno, ese es como haces un caja de Punnett y necesitas saber porque vamos a practicar con mucho en el futuro. Bueno, si tienes preguntas, mándame un correo electrónico o puedes poner un comentario en Google Classroom. Ok, adiós.